Bueno, entonces vamos a presentar un resumen del curso de Padres de la Iglesia y Patrística. Este curso en todas las facultades de teología se suele llamar patrología. Hay un poco de diferencia entre el título que tiene nuestro curso y la palabra patrología. Eso ustedes lo pueden detallar ahí en el glosario para verlo mejor. Pero entonces yo voy a hacer como una presentación del esquema que tiene el curso para que nos situemos mejor. Entonces, en primer lugar están los padres de la iglesia del siglo I y II. Entonces, el esquema general que se manejó fue este. En un primer lugar, una introducción donde se nos dice lo siguiente. Lo primero es el concepto de padre. Hay varias formas de entender la palabra padre. Para definir quién es un padre de la iglesia, nos es muy útil la definición que nos da San Pablo. Aunque ustedes hayan tenido muchos pedagogos, padres solo me han tenido a mí porque yo los engendré en la fe. Entonces, ¿quién es un padre? El que engendra en la fe. La lengua de los padres, fundamentalmente, hay que entender los padres que están en el oriente y los padres que están en el occidente. Esto depende de la conformación del Imperio Romano. Entonces, los padres que están en el occidente, en la división del imperio, que primero fue, digámoslo así, una división administrativa, y luego con Teodosio ya el imperio se dividió en dos. Entonces, los padres que están en el occidente hablaban latín, sobre todo. A partir del siglo segundo, casi todos los padres de occidente van a escribir en latín. Y los padres de oriente van a escribir la mayoría en griego y algunos pocos en siriaco y otras lenguas como el copto. ¿Uno cómo lo ubica en un mapa? Hay una forma muy fácil y es tomar la punta de la bota de Roma, de ahí de la península itálica, y entonces uno pone una regla y lo que está hacia el lado, digámoslo así, de la bota, hacia el lado italiano, es el occidente, y lo que está después de la bota es la parte de oriente. Por eso termina partiendo a África, por eso hay una África occidental y una África oriental. Estudiar los padres de la iglesia es muy importante para nosotros como iglesia y para el cristianismo, porque ellos son los testigos privilegiados de la tradición. Ese es el elemento más importante. Los padres de la iglesia no son la tradición, pero son los testigos privilegiados de la tradición de la iglesia. Los padres de la iglesia han dejado muchos escritos, esos se conservaron a través de manuscritos. Y por eso hoy hay muchas ediciones y colecciones de donde se pueden extraer estos escritos y traducirlos a las lenguas modernas. Hay muchos y ustedes pueden detallarlo mejor en los apuntes. Luego de la introducción, pasábamos a ver los padres de esta época, sobre todo del siglo I y segundo. Y acá encontramos los llamados padres apostólicos. ¿Por qué se llaman padres apostólicos? Esa palabra o esa expresión hay que dividirla en las dos palabras. Son padres porque son padres de la iglesia. Entonces, en el fondo es como si uno dijera padres de la iglesia apostólicos, sino que para que el título no quede tan largo se redujo a decir padres apostólicos. Pero entonces son padres porque son padres de la iglesia. ¿Por qué son apostólicos? Porque son los que están inmediatamente después de los apóstoles, son sucesores de los apóstoles. Entonces, ¿por qué a los primeros padres de la iglesia, los que están en el siglo I e inicios del segundo, se llaman padres apostólicos? En primer lugar, se les llama padres porque son padres de la iglesia, y apostólicos porque son sucesores inmediatos de los apóstoles. Entonces, acá nos encontramos que hay unos que son en sentido propio. Y en estos en sentido propio hay tres que no hay dudas para nadie que son padres de la iglesia, que son los tres principales: San Clemente Romano,
San Ignacio de Antioquía y San Policarpo. Algunos no consideran a la Didache padre apostólico porque no se conoce el autor. Entonces lo llaman un escrito de la época de los padres apostólicos. Y San Papías de Hierápolis, a veces algunos no lo consideran padre apostólico porque tuvo ideas milenaristas, pero también entran ahí y estos son los 5 más importantes. Otros que no son en sentido propio padres apostólicos, pero escribieron en este tiempo son el pseudo Bernabé. Ahí más que Bernabé hay que agregarle la palabra pseudo, porque es un escrito que se hizo a nombre de Bernabé, el compañero de Pablo, pero no fue escrito por Bernabé, por eso recibe el nombre de escrito pseudo epigráfico, porque es un escrito que tiene una atribución falsa. Y el pastor de Hermas, que fue escrito por Hermas, un comerciante, que relata unas visiones, unos mandamientos y unas semejanzas. La carta de Ogneto es un poco más posterior y se estudia más dentro de la literatura apologética. Acá, en este capítulo o en este elemento de competencia, unidad, se trata también a la literatura apócrifa. ¿Por qué razón? Porque la literatura apócrifa es aquella literatura que imita a la Biblia. Entonces se trata en este capítulo no porque sea de la época del siglo I o segundo, porque hay apócrifos incluso del siglo IV, sino por su cercanía con la Biblia. Entonces, en este capítulo están los que están después de los apóstoles, que son los padres apostólicos, y los que imitaron la literatura de los apóstoles, que serían los apócrifos. Y entonces hay varios tipos de apócrifos. Hay apócrifos de origen gnóstico, que son la mayoría, que era un grupo sectario de la iglesia primitiva, que fue combatido por San Ireneo. Hay unos que son de origen eclesial, que tienen valores de espiritualidad. De ahí conocemos, por ejemplo, a San Joaquín y Santa Ana, los nombres de los padres de la Virgen María. Y hay una literatura también escrita por un grupo cristiano primitivo, o digámoslo así, el grupo grande de origen judío llamado los judeocristianos. Y hay varios tipos de apócrifos. Hay apócrifos que imitan los evangelios, entonces estos se llaman evangelios apócrifos. Hay hechos que imitan los hechos de los apóstoles de Lucas, entonces estos se llaman hechos apócrifos. Hay también cartas que imitan las cartas de la Biblia y hay también apocalipsis que imitan el apocalipsis de San Juan. Esos son los 4 tipos de literatura apócrifa. Como la literatura apócrifa es una imitación de la Biblia, entonces la clasificación es según también cómo se clasifican los libros de la Biblia. Al principio el nombre apócrifo no significaba algo malo, porque la palabra apócrifo en griego quiere decir ocultar lejos. Los gnósticos con esto querían decir que era un tipo de literatura secreta que había que ocultar. Luego ya la iglesia, cuando vio que los gnósticos tenían una cantidad de evangelios que, digámoslo así, distorsionaban la doctrina que había en los otros evangelios, entonces ya empezaron a darle al nombre de apócrifo como una literatura falsa, reprobable, de no tener en cuenta. Eso es a grandes rasgos lo que se ve en el elemento de competencia 1 o unidad 1. Pasemos a la unidad número 2 o elemento de competencia 2, y es la patrología entre los siglos segundo, tercero. Acá tenemos que tener en cuenta que en este capítulo se trata cuando la iglesia está siendo perseguida. ¿Cómo así que la iglesia está perseguida? Sí, el Imperio Romano empezó una serie de persecuciones contra la iglesia católica. Y entonces, en esta época, vamos a encontrarnos con una iglesia que está sufriendo la persecución. Bueno, entonces, mientras la iglesia es perseguida, se va a presentar este tipo de literatura.
En primer lugar, es la literatura apologética. Apología en esta época quiere decir defensa de la fe, pero es la defensa de la fe contra los enemigos externos, es decir, contra aquellos que no eran parte de la iglesia. Es sobre todo contra los paganos. Es un concepto muy distinto al que tenemos hoy. Entonces, apología en griego quiere decir defensa. Hay dos finalidades en la literatura apologética. Una finalidad de defensa y una finalidad misionera. Y en la finalidad de la defensa hay como dos objetivos. En este objetivo hay dos al final. O sea, es un objetivo que termina convirtiéndose en dos. El primero es defenderse de los ataques de los paganos. Y el segundo, uno también se defiende atacando. Es como en el fútbol, que a veces dicen la mejor defensa es el ataque. Entonces, ¿cómo se defendían ellos? Defendiéndose y atacando. Y el segundo objetivo, al lado de la defensa, era la propuesta misionera. También los apologistas, en medio de sus defensas, empiezan a poner y a proponer la fe como modelo de racionalidad y de la fe cristiana. Entonces, esa es la literatura apologética. Luego está otro tipo de literatura que se llama la antiherética. La antiherética es la literatura que se escribió para responder a los errores no que estaban desde fuera del cristianismo, sino los que estaban dentro. Entonces, se dio sobre todo para darle respuesta a aquellos cristianos que se desviaban de la doctrina. Herejía quiere decir una opción distinta, es como una elección. Herejía en el fondo significa elección, pero para los cristianos terminó significando una elección equivocada. Entonces, eso es antiherética. La exegética es la literatura que busca comentar la Sagrada Escritura. Y los cristianos tuvieron también una fuerte vivencia doctrinal. Ellos no solo se dedicaron a responderle a los enemigos exteriores, sino que tenían una cohesión interna. Entonces, fruto de esto son las homilías que habían entre ellos, las homilías que había en el culto y poesías o cánticos también fruto de esta experiencia espiritual. Luego, otro grupo que vemos acá es la escuela alejandrina. Los cristianos empiezan a tratar de formar una riqueza cultural grande y en Alejandría, en Egipto, se funda una escuela cristiana. La funda San Panteno, pero los grandes representantes van a ser San Clemente, que hace muchos aportes a la fe, sobre todo en el sentido de buscar a Cristo como camino, verdad y vida, y Orígenes. Orígenes es un gran estudioso de la Biblia y se le podría llamar el gran padre de la mística cristiana. Luego se ve también un poco de los inicios de la literatura latina. Yo ahora les dije que el latín se empezó sobre todo en el siglo II y la primera literatura latina se da en África y en Roma. Los autores más importantes acá van a ser africanos justamente. Entonces, entre la literatura apologética hay varios autores. Destacan la epístola de Diogneto, que se escribe a Diogneto para mostrar la riqueza de la fe cristiana. Una frase muy famosa de ese libro es decir que los cristianos son el alma del mundo. Aristides, Tasiano, Teófilo, San Justino y Atenágoras. Estos son los más importantes. Pero entre ellos el que hay que destacar es San Justino, que tiene la teología del Logos, donde presenta a Jesús como el Logos del Padre. Suyas son la teoría, por ejemplo, de las semillas del verbo y la propuesta de María como nueva Eva. En la literatura antiherética, el gran representante va a ser Ireneo de León. Ireneo escribe dos obras, una que se llama Demostración de la Predicación Apostólica, donde hace una comprobación dónde están los verdaderos sucesores de los apóstoles, dónde está la predicación verdadera de Jesús. Y la predicación verdadera de Jesús está donde están los sucesores de los apóstoles. Por eso él hace una lista de los obispos y demuestra que los obispos gnósticos no tenían sucesión. Y la otra obra, 5 libros, se llama Contra los herejes o Adversus Hereses,
que es una respuesta a los gnósticos, sobre todo a los dualismos gnósticos. Ireneo es muy importante para hablar del valor del cuerpo humano, del valor de que en la iglesia no hayan unos privilegiados y otros menospreciados, del valor de que Dios todo lo hizo bueno, del valor del Antiguo Testamento. Él, a diferencia de los gnósticos que despreciaban el Antiguo Testamento, dice que el Antiguo Testamento también es palabra de Dios. También los gnósticos hablaban de que habían dioses, uno bueno y uno malo. Y Ireneo va a demostrar que hay un solo Dios que todo lo ha hecho bueno. Entonces es un autor muy profundo. San Hipólito es el que empieza a escribir comentarios a la Sagrada Escritura y hace un aporte muy importante en teología trinitaria diciendo que en Dios hay una articulación trinitaria personalizante al interno del único Dios. En pocas palabras, esta expresión es lo que más adelante se va a convertir en lo que la fe de la iglesia va a decir: tres personas distintas, un Dios verdadero. Y en la literatura poética y homilética tenemos una homilía de Pascua del Melitón, otra homilía de Pascua, poesías cristianas y unas obras poéticas llamadas odas salomónicas. La escuela alejandrina, ya los tres que mencioné. Y los inicios de la literatura latina están en Roma. El primer cristiano que escribe en latín es Novaciano, que va a ser un cisma en la iglesia, pero como escritor es importante para nosotros. Y en latín también van a escribir Minucio Félix, Tertuliano, Cipriano, que son africanos. Entonces, Novaciano, sobre todo en Roma, y Minucio Félix, Tertuliano y Cipriano en África. Pasemos ahora a la patrología entre los siglos III y IV. El siglo IV va a estar marcado porque se da el giro constantiniano. En el año 313, el emperador Constantino promueve que a la iglesia no se le persiga más. Entonces la iglesia deja de ser perseguida y empieza, a medida que va pasando el tiempo, a ser privilegiada. En el 313, con el edicto de Milán, es religión permitida, y en el 380 el emperador Teodosio la hace religión oficial del Imperio Romano. Entonces las cosas empiezan a cambiar. Fruto de este cambio ya es que los obispos se van a poder reunir tranquilamente, y en el 325 se van a reunir, y de ahí recibimos el símbolo de fe que va a ser completado en el Concilio de Constantinopla. Por eso tenemos el credo que se llama símbolo niceno-constantinopolitano. Este símbolo se hizo a raíz de que hubo una herejía de Arrio, por eso el primer tema es la crisis arriana. Arrio era un autor, un presbítero, que empezó a enseñar que Cristo no era igual al Padre, sino que era una escala menor. Él reconoce que el Padre creó a Cristo, pero reconoce que no fue que es generado por el Padre antes de todos los siglos, es decir, que el Hijo es eterno, sino que Dios en un determinado momento decidió crearlo. Pero es particular, lo creó y lo creó divino. Arrio nunca niega que Cristo no fuera divino. Para Arrio, Cristo es Dios. Hay libros que tienen errores ahí porque dicen que Arrio negaba la divinidad de Jesucristo. No, Arrio nunca negó la divinidad de Jesucristo. Solo dijo que era Dios, pero era un Dios menor. Entonces alguien puede decir, es que decir eso es decir que no es Dios. Sí, en una interpretación nuestra sí, pero uno a los autores no les puede hacer decir lo que ellos no dijeron. Entonces, Arrio dice que Cristo es un Dios menor, es un Dios inferior, es un segundo Dios, y que no es homoousios con el Padre. Hay dos autores grandes que le van a responder a los arrianos. Hay muchos, pero hay dos particulares. En Oriente está Atanasio, que va a ser el que le va a dar una respuesta férrea a los arrianos. Y en Occidente va a estar San Hilario de Poitiers, que escribe un libro llamado De Trinitate, donde va a proclamar la fe de la iglesia. Luego se dan dos sectores muy importantes, dos sitios donde el cristianismo va a progresar mucho. En Capadocia, en la actual Turquía,
es una región muy hermosa, y allí en Capadocia van a haber tres autores unidos por los lazos de familia y amistad. San Basilio, que era hermano de Gregorio de Niza y amiguísimo de Gregorio Nacianceno. Estos autores van a desarrollar mucho la teología trinitaria. San Basilio, por ejemplo, va a proponer en su libro sobre el Espíritu Santo y en otras obras, va a proponer la distinción entre los términos usía e hipóstasis, es decir, entre naturaleza y sustancia, que son sinónimos, y persona. Y para él, una cosa es persona y otra cosa es naturaleza y sustancia. Por eso decimos que en Dios hay una naturaleza o una sustancia y tres personas. San Gregorio Nacianceno va a ser un teólogo trinitario, va a aportar a dar los adjetivos de las personas divinas, va a decir, por ejemplo, que la monarquía del Padre, es decir, que del Padre, el Padre es el que genera al Hijo, y del Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo. Entonces va a ser un autor fuerte en la teología trinitaria. A él le debemos, por ejemplo, la doctrina de las procesiones. Entonces, él es el que nos va a hablar que el Hijo procede del Padre y el Espíritu también procede del Padre. Gregorio Nacianceno es un gran, digámoslo así, orador. Y Gregorio de Niza es un gran místico. Escribió varias obras, muy conocida La vida de Moisés, que es una obra de mística cristiana sobre la contemplación divina. Gregorio de Niza va a aportar también en teología trinitaria, completando lo que Basilio y el Nacianceno habían dicho. Sobre todo, él va a trabajar mucho en la doctrina de las relaciones intratrinitarias, es decir, la relación que hay del Padre con el Hijo, del Hijo con el Padre, del Padre con el Espíritu Santo y del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Entonces, va a ser un autor sumamente interesante, aportando mucho a la mística. Y en Antioquía se va a desarrollar otra escuela. En el siglo III se va a desarrollar la escuela alejandrina, como les conté, y en el siglo IV se va a desarrollar la escuela antioquena, en Antioquía de Siria. Allí estos van a comentar la escritura de modo tipológico, van a hablar mucho de la unidad entre la divinidad y la unidad en Cristo, resaltando que Cristo es hombre y Dios. Y luego se da los escritores latinos. Entre ellos son muy importantes San Ambrosio y San Jerónimo, teniendo en cuenta que San Hilario también escribió en latín, pero en este esquema se presenta como respuesta más que todo a los arrianos. San Ambrosio va a ser un grande en la teología moral, en la teología litúrgica, es un gran catequista. Y San Jerónimo, todo el aporte en la parte de la Sagrada Escritura. Y la última unidad o el último elemento de competencia es la patrología entre los siglos IV y V. La fe nicea en este siglo se empieza a desarrollar fuertemente. Se había dado en Constantinopla y ahorita va a llegar a su plenitud, porque en el siglo IV se van a convocar dos concilios muy importantes. El primero en Éfeso en el año 431 y el segundo en Calcedonia en el año 451. Esos dos concilios van a marcar el siglo IV. Debo decirles que la patrología va hasta el siglo VIII. Por razones de tiempo y de contenido, porque no puede pretender uno que ustedes en este semestre alcancen a verlo todo. No trabajamos la patrología de los siglos VI, VII y VIII. Lo dejamos hasta el V, pero es bueno que ustedes sepan que hay padres de la iglesia posteriores al siglo V. Entonces, en este capítulo, la primera figura que sale a relucir es San Agustín. San Agustín es un autor genial, autor africano, que viajó a Italia, a lo que hoy es Italia, y allí desarrolló mucho su pensamiento, encuentra
o tiene la posibilidad del encuentro con Ambrosio y luego esto le facilitará su encuentro con Jesucristo. Luego también acá hay que trabajar el tema de la crisis nestoriana, que vamos a ver cómo lo vio la iglesia. Entonces, en San Agustín hay que tener en cuenta su vida, su proceso de conversión, sus numerosas obras. San Agustín escribió muchísimo. Hay una página en internet donde están traducidas todas las obras de San Agustín al español, agustinianus.it, y su teología, que va a ser muy importante en muchos aspectos. De resaltar su respuesta a los pelagianos, la teología de la gracia, diciendo que aunque somos libres, todo nos viene de la gracia de Dios, la primacía de la gracia. Y también San Agustín va a responder a los donatistas, que querían decir que si un ministro tenía pecado, entonces los sacramentos que celebraba no valían. San Agustín va a solucionar esto mostrando que cuando un sacerdote presidio celebra, lo está haciendo en nombre de Cristo y por eso Cristo es el que santifica. Entonces, independiente del comportamiento del sacerdote. Pero San Agustín aportó en teología trinitaria, en la teología de la creación, en la antropología. Es un autor muy vasto y muy importante. Nestorio es un patriarca que va a proponer que Cristo, él decía, si Cristo es de naturaleza humana y es de naturaleza divina, necesariamente tiene que ser persona divina y persona humana. Entonces ahí puso dos personas en Cristo. El concilio de Éfeso, basado en la propuesta de Cirilo de Alejandría, va a decir, no, Cristo es una persona y en las dos naturalezas subsisten en esa persona. Entonces, obvio, si él es persona divina, es de naturaleza divina y la naturaleza humana subsiste en esa persona divina. Por eso, San Cirilo va a tener una obra que se llama ¿Por qué Cristo es uno? Para hablar de que Cristo es un solo sujeto. Porque si fuera de dos personas, como dice Nestorio, serían dos sujetos. Y luego Eutiques, estudiado y salido de un monasterio, va a enseñar casi lo totalmente opuesto a Nestorio. Por oponerse a los nestorianos, va a decir que Cristo, si Cristo es de una persona, por lo tanto es de una naturaleza. Entonces, él termina enseñando que en el momento de la encarnación, la naturaleza divina absorbe la humana, es decir, toma el puesto de la humana y por eso después de la encarnación ya en Cristo queda solo una naturaleza. Entonces miren los errores. Nestorio, que dice que Jesús es de dos personas, y Eutiques, que dice que Cristo es de una naturaleza. Entonces, eso se opone a la fe de la iglesia, que va a responder Calcedonia. Calcedonia va a decir, en Cristo, en la persona divina de Cristo, se da la unión hipostática. ¿Y qué es la unión hipostática? Es la unión de las dos naturalezas, la divina y la humana, en la persona del verbo. Y Calcedonia da las 4 características de esta unión hipostática. Dice claramente, es sin división, sin separación, sin confusión y sin cambio. Sin división y sin separación, oponiéndose a Nestorio, que lo separaba a Cristo al decir que eran dos personas. Y sin confusión y sin cambio, oponiéndose a Eutiques, que terminaba confundiendo una naturaleza con la otra, al decir que la una absorbía a la otra. Calcedonia también nos va a decir que Cristo es de dos naturalezas, que en Cristo hay dos generaciones. ¿Por qué? Porque fue generado eternamente por el Padre y fue generado temporalmente por María. Y entonces, doble naturaleza, doble generación. Y también el concilio de Calcedonia se va a basar en la doctrina que había dado o que estaba profundizando un grande, León Magno, Papa, que claramente le va a dar respuesta tanto a los monofisitas como a los nestorianos. Este es el resumen de nuestro curso y dejo abierto para que hagan algunas preguntas.